La palabra del Señor muestra en Juan 3:16 que Él desea que tú no te pierdas. Entonces yo quiero pensar que cuando mi esperanza no es Jesús, lo más seguro es que me voy a perder. Lo más seguro cuando yo no tengo a Jesús como mi esperanza es que me voy a perder. La esperanza la puedo definir como el ánimo de creer que algo que deseo se puede realizar, ¿verdad? Entonces tiene que ver con mi alma. Mi alma está de tal ánimo, está animada, mi alma tiene fuerzas y empiezo a creer que algo que deseo se puede realizar, se puede llevar a cabo. Ahora, eso es como nosotros podemos definir el alma, pero insisto, si ese creer, si esa fe no está puesta en Jesús y las cosas no se cumplen, entonces mi alma se va a desanimar y se va a debilitar. Jesús es la esperanza personalizada. Jesús, la esperanza, hermanos, se hizo persona y esa persona es Jesús. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, Él es nuestra esperanza personalizada. Jesús es muchas cosas que el hombre antes de Cristo no podía ver, no podía sentir la manifestación de eso. Jesús es amor, no tiene amor, es amor. Jesús es salvación. ¿Quién podía ver la salvación? ¿Quién podía ver la esperanza? Cuando aparece Jesús, Jesús empieza a mostrarnos, ¿verdad?, en su persona la esperanza. Debemos de tener nosotros cuidado de creer en una falsa esperanza. Porque esto, mire, este es un error que vuelvo a insistir, creo que todos en algún momento de nuestra vida caemos en él. Y nos creamos falsas esperanzas. Estamos esperando algo bueno de donde no puede salir nada bueno. Hay una persona que está en un camino correcto de la verdad, está parado aquí en este camino y allá a lo lejos ve una mentira. Y la persona quiere que le vaya bien en su vida, pero empieza a acercarse a esa mentira y obviamente al acercarse a la mentira me empiezo a alejar de lo que es verdadero y lo que es correcto. Y llega un punto en mi vida donde estoy aquí viviendo con mentiras, pero esperando que me vaya bien. Y genero una falsa esperanza para mí. Empiezo, como lo cantábamos hace un momento, ¿verdad? Empiezo a vivir sin Dios y digo que no lo necesito, que puedo vivir con Dios a mi manera, etcétera, etcétera. Y empiezo a crear una falsa esperanza. El problema es que esa falsa esperanza te va a fallar, pero como tú a tu falsa esperanza le pones creer en Jesús, cuando te falla piensas que eres Dios el que te ha fallado, que es Jesús el que te ha fallado. Él nunca te va a fallar. ¿Me motivan sus amenes? Él siempre va a estar con nosotros. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice ahí? Se comienza a purificar a sí mismo. Entonces se comienza a purificar, dice, a sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es puro. Entonces vuelvo a lo mismo. Yo tengo la esperanza de que mi vida vaya mejor y que mi vida cambie. ¿Qué es lo que comienzo a hacer? A purificarme, a limpiarme de las cosas que están mal en mi vida. No puedo venir y decir, bueno, pues Dios me ama tal como soy. Te ama tal como eres, pero no te va a dejar como eres. Va a empezar a cambiar tu vida, va a empezar a cambiar tu carácter. Y escúcheme bien, aquí es donde muchos cristianos, diga conmigo, aquí no hay ninguno, se aferran a su vieja manera de vivir. Y son cristianos y siguen siendo chismosos, siguen siendo murmuradores, siguen siendo mentirosos. Y por eso es que el que no es cristiano dice, eso de ser cristiano ni es cierto, hombre. Si a este yo lo conozco aquí en casa y es más diablo que el diablo. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes la esperanza de venir todos los domingos a la iglesia, de gritar 4 amenes, 5 aleluyas, seguir viviendo como quieres, sin purificar tu vida y que las cosas te van a ir bien. Y entonces no purifico mi vida, sigo viviendo una vida en pecado, pero como vengo a la iglesia, yo creo que el cielo está obligado a bendecirme sí o sí. Yo creo que los demás están obligados a no mirarme a mí, sino poner su mirada en Jesús. Van a ver a Jesús a través de nosotros. ¿Sí dice amén conmigo? Lo van a ver a través de nosotros, nos van a voltear a ver a nosotros, van a ver nuestro comportamiento, nuestro caminar. Ahora, como yo siempre digo, ¿verdad? Usted no puede controlar lo que la gente diga o piensa,
Pero si tú con tu manera de comportarte y tu testimonio estás dando lugar a eso, ahí es donde la palabra del Señor dice aquí, mire, que no puedes crearte una falsa esperanza. Esperar que las cosas salgan bien. Esperar que por arte de magia, sin que tú cambies, las cosas cambien en tu familia, en tu matrimonio. Esperar que las cosas vayan bien. Pastor, mire, yo sé que ando mal con Dios, pero viera qué bien que me está yendo. Viera qué bien que me está yendo. Y eso lo decíamos hace, ¿verdad? Un tiempo atrás. De que Dios, como lo dice su palabra, Él nos va a bendecir porque de Él no puede salir nada malo. ¿Sí dice amén conmigo? Nosotros necesitamos ser responsables y comprometidos con nuestra esperanza. Necesitas ser responsable y comprometido con lo que esperas. Espero un buen matrimonio, pero quiero ser un mal hombre. O quieres ser una mala mujer. Espero buenos hijos, pero quieres ser un mal padre. O te comportas como un mal padre, ¿verdad? Eres un padre ausente, una madre ausente. Eres un padre golpeador, violento, mal hablado, maldiciente. Y eres a tus hijos, los humillas, los tratas mal, pero esperas buenos hijos. Entonces a eso es lo que la palabra se refiere, que tienes que comprometerte con lo que esperas, ¿verdad? Hay gente que dice, pastor, yo espero que Dios me use como un pastor. Ya me dieron una palabra profética y voy a ser un pastor, voy a ser un profeta. Muy bien, ¿cuántas veces al día lees la Biblia? Es que no me da tiempo usted. Es que a veces no me da tiempo. Y oras, pues de vez en cuando, por los alimentos dicen, ¿verdad? Cuando me acuerdo, pastor, en la mañana levantarme y en la noche acostarme. Entonces no estás comprometido de verdad con lo que quieres. Es como que alguien de usted me diga, pastor, yo quiero ser músico, pero quiero ser músico sin ir a estudiar música. Entonces yo quiero ser un buen cristiano sin dejar lo malo. No habrá una forma, pastor, de que pueda tener poquito malo y poquito bueno y que me vaya siempre bien. No existe tal cosa. Si dice amén todavía. Puedes estar en medio del peor lugar. Puedes estar rodeado con la peor gente. Puedes estar siempre, ¿verdad?, cerca de todo lo peor. Puedes estar creciendo, ¿verdad?, de lo peor. Pero si tú pones tu esperanza en Dios, si tú comienzas a cambiar, te comprometes con todo lo bueno que hay en Dios, las cosas van a mejorar. Las cosas van a cambiar porque no dependen de lo que nos rodea, sino que dependen de lo que dejamos que Dios haga en nosotros. Si dice amén conmigo, depende de dejar que Dios obre en ti. Entonces, tenemos nosotros que poder tener claro en nuestro corazón, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿verdad? Anótelo por favor. Este es un pasaje que mucho predicamos de él en tiempo de pandemia. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Para darles qué, iglesia? Mire, por alguna razón nos gusta esperar lo bueno de la vida, siendo que en la vida no hay nada bueno, y nos gusta esperar lo malo de Dios, siendo que Dios no tiene pensamientos de mal ni para usted ni para mí. Si dice amén conmigo. No está pensando Dios en castigarte. No está pensando Dios en hacerte daño. No fue un pensamiento que salió de la mente o del corazón de Dios el mal que tú puedes vivir ahorita o el mal que estás viviendo ahorita. Lo malo que tú estás viviendo ahorita no salió de Dios. No salió de Él. ¿Por qué esperas lo malo de Dios y por qué esperas lo bueno de la vida? En algún momento las cosas van a cambiar para mí. Ya me dijo, pastor, el Facebook, una tarjetita así bonita que me mandaron con corazoncitos y flores y un Winnie Pooh sonriendo. Me dijo, ¿verdad?, que no todo en la vida, ¿verdad?, va a ser malo y que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Y eso es toda la palabra que creen. No puede ser así. Amén. Pastor, ore por mí, pídale a Dios, pastor, por favor, que ya me quite el castigo. Dios me está castigando porque me porté mal. Esperamos lo malo de Dios. Y cuando nos pasa algo malo, luego nuestra mente nos dice que eso es algo enviado por Dios. No esperes lo malo.
de alguien que siempre es bueno. La palabra dice que en Dios no está lo malo, no está la maldad en Dios. Que no puedes tú decir que cuando algo malo llega a tu vida, eso provino de Dios. No es así. No es Dios quien permite o que deja que las cosas malas pasen. No tengas esa falsa esperanza de estar esperando mal las cosas de Dios, o de que el cielo te castigó. Te pasa algo malo y ya se te olvidó tu mal comportamiento. El que está viviendo algo malo sembró algo malo en su vida. Así de fácil y sencillo es. Tú puedes decir: yo soy una buena persona, ¿por qué me va mal? Si algo malo te pasó, tomaste una mala decisión. A ti ya se te olvidó a lo mejor, ¿verdad? Tomaste una mala decisión, hiciste algo malo, estuviste en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, hiciste algo malo y hoy te toca cosecharlo. Hoy te toca cosecharlo, pero de repente, como ahora ya no andas en esos caminos, ya no andas con esas personas y ahora estás en la iglesia, tú piensas que esa siembra ya desapareció. La palabra de Dios dice: por favor, nadie se engañe, ninguno se puede burlar de Dios. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No te vas a burlar de Dios, no me voy a burlar de Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces ahora, ¿por qué lo culpamos a Él? Porque creemos que todo lo malo que va a pasar proviene de Él, cuando no es así. El carácter de Dios no es un carácter que explota o que se descontrola cuando tú y yo hacemos algo malo. El carácter de Dios no explota como el carácter de tu mamá o como el carácter de tu papá. Y cuando tú haces algo malo, ni te han explicado nada y ya te dan un manazo, un garrotazo donde te caiga el trancazo, ¿verdad? Y entonces te dices: ahora entonces, ¿por qué me pegaste? Ni te han explicado nada y ya te están dando el golpe. Ya tú sabes, ya andas buscando para dónde salir corriendo. Solo le ves la cara, los ojos que pone tu mamá o que tu papá, y ya estás buscando a ver para dónde salir corriendo. Y de repente piensas que Dios es así. El carácter de Dios no explota. El carácter de Dios no se descontrola cuando tú y yo hacemos algo malo. El carácter de Dios es compasivo. Y cuando tú haces algo malo, lo que el carácter de Dios busca es la manera de poder ayudarte a levantarte. Como lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Como lo decíamos hace un momento en el tiempo de oración. Algo que yo siempre le he pedido a usted: deje de prometerle a Dios que nunca va a volver a fallarle o que nunca va a volver a pecar. Te prometo, Dios mío, si me salvas de esta, que ahora sí me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia todos los domingos, ahora sí voy a ser buen esposo, ahora sí voy a ser buen hijo. Y empiezas a prometer un montón de cosas que no vas a cumplir ni una sola. ¿Por qué no puedes prometer no pecar? Porque sigues teniendo una naturaleza que va a pecar y va a fallar. Entonces esa no es la promesa que debes hacer. Prométele a Dios: Señor, cada vez que peque voy a venir a ti. Eso es lo que deberías de prometer, porque lo más seguro es que tú y yo fallemos. No le prometas que no vas a pecar, prométele que cuando peques vas a venir a Él. Y no que vas a huir de Él y a sentirte mal. No cambio, soy un soy un hipócrita, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué por aquí, por allá? Si es que no vienes a la iglesia porque ya no tengas errores. ¿Sí dice amén conmigo? Venimos a la iglesia porque, como lo cantábamos hace un momento, lo necesitamos a Él. Los demás hablarán y dirán lo que ellos quieran hablar. Usted siga buscando a Dios. Usted siga buscando a Dios y hágalo de todo su corazón. Y cuando algo malo le pase, ¿sabe qué? Dé gracias. Dé gracias de que eso ya va a terminar. Ya va a terminar. Hay personas que viven y diciendo: híjole, algún día me va a alcanzar esa maldad que hice. Nadie nunca se enteró de ese problema o de ese pecado. Mi esposa nunca se enteró de lo que hice, mi esposo nunca se enteró de lo que hice, pero en algún momento, en un punto de mi vida, eso me va a alcanzar, va a venir. Y a lo mejor va a llegar, el diablo lo está esperando para cuando yo construya muchas cosas buenas y así yo tenga mucho que perder. Ahorita no tienes nada que perder. ¿Para qué va a usar el diablo esa carta? La va a usar cuando tengas algo que perder. Amén. Cuando tengas hijos adolescentes que perder, ahí la va a usar. Y entonces va a venir a ellos en problemas sexuales para poder venir y cosechar
lo que tú sembraste de tus pecados sexuales. Y entonces va a usar esa carta, la va a usar cuando tengas algo que perder. Pastor, mire, ahora tengo un ministerio, ahora sirvo al Señor, ahora la gente me ve con respeto, la gente me ve diferente. Ahora las cosas son completamente diferentes. Ahora tienes algo que perder. Entonces ahora sí vas a tener con qué pagar. Si dice amén. Antes todo en mí le pertenecía al enemigo. Si me cobraba, ¿con qué le pagaba? Pero ahora que tengo buenas dádivas, buenos dones, que tengo la gracia de Dios, que tengo su perdón, que tengo su favor, ahora que tengo un buen matrimonio, que tengo buenos hijos, ahora que tengo un buen trabajo, ahora que tengo cosas buenas, ahora me van a venir a cobrar. Me van a mandar al de la moto. Aunque se esconda, se lo van a mandar y le van a ir a cobrar. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora escúcheme bien, es mejor que pagues, porque se va a cancelar esa deuda y ese compromiso que tienes con esa mala siembra que hiciste. Se va a cancelar. Y siempre le he dicho a usted, pague todas sus deudas de pecado usted, para que no le herede ninguna a sus hijos. Ninguna, no se las herede, para que ellos no pasen por los mismos lugares que usted pasó. No le dejes esa herencia. Entonces, ¿por qué se brincan las maldiciones cuartas, verdad, terceras, segundas y hasta primeras generaciones? ¿Por qué se brincan las maldiciones? Porque hay derechos legales y se tienen que pagar. Entonces, pues este loco se murió y nunca pagó por esto, pero tuvo un hijo, tuvo una hija, y por derecho legal espiritual le tienen que cobrar a él o a ella. Y es importante que lo pueda entender. Por eso le vuelvo a repetir, pague todo lo que debe. Es mejor que lo pagues tú y no que vayan a pagar tus hijos, no que vayan a pagar tus hijas. ¿Sí dice amén conmigo? Súfralo usted. Usted se disfrutó el pecado, pues ahora sufra la consecuencia usted. Señor, ¿verdad? Si es necesario que yo pague todo, hasta el último cuadrante, dice la palabra. ¿Verdad? Que yo lo pague todo, Señor. ¿Verdad? Me di mi buena bailada, mi buena disfrutada, hice lo que quise, etcétera, etcétera. Páguelo todo para que evite esos problemas. Le aseguro que no le gustaría ver a su hijo o a su hija metido en un pecado o en cosas malas que tú anduviste disfrutando y que ahora él las tiene que pagar. Yo fui el que anduve disfrutando, haciendo lo que quería con mi vida, intoxicando mi cuerpo con alcohol, intoxicando mi vida, ¿verdad? Con problemas, con vicios, y ahora el enfermo es mi hijo. Ahora el que no puede respirar es él y el que se la fumó fui yo. Ahora el que tiene problemas de respiración es él, es ella. Ahora el que le fallan los pulmones es a él y a mí no. Ahora el que tiene el problema en el hígado es él. Es mi hija el que tiene el problema en el hígado y no yo. Entonces yo hice cosas incorrectas, hablando de las mujeres, con mi vientre. Yo fui la que aborté y ahora la que no puede tener hijos es ella. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces la palabra de Dios nos enseña que es mejor que pagues lo que tú hiciste, que paguemos lo que hicimos. ¿Sí dice amén conmigo? Para no estar viendo ese sufrimiento sobre nuestros hijos. Los pensamientos de Dios no pueden ser influenciados por, ¿verdad?, la maldad. En Dios solo hay bondad y eso es lo que Dios espera para nosotros. Nunca dejaremos, ¿verdad?, de hacer cosas malas, y Dios nunca dejará de hacer cosas buenas. Siempre será bueno. Cada vez que tú te encuentres con Dios, lo único que vas a recibir de Él es bondad. Es bondad. Pastor, estoy aquí pagando mis consecuencias y de repente tus consecuencias tenías que pagarlas un año y en menos tiempo la pagas. En menos tiempo lo pagas. Entonces, ¿por qué? Porque así es Dios. Él va a hacer cosas buenas para usted y para mí. Hay ocasiones que tú pierdes, pero en realidad perdiendo estás ganando. Dios necesita que eso ya no esté en tu vida. Dios necesita que hagas, ¿verdad?, que termines, que cortes varias cosas. Y tú piensas que Dios te está haciendo algo malo. No puedes salir
algo malo de Dios. Es bueno aunque no lo veas en el momento. Entonces, ¿quién ve, verdad, algo bueno en el dolor de una inyección? O que lo abran porque lo van a operar. ¿Te va a doler? Claro que sí, y te va a doler mucho. Pero ese es un dolor con propósito. Es un dolor que va a traer sanidad. Tú tienes que aprender a defender tu esperanza cuando la encuentras. Nuestra esperanza es Jesús. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 13, verso 15. Si una cita bíblica usted va a llevarse a casa hoy, llévese esta. Job, capítulo 13, verso 15. He aquí, aunque él ¿qué? Me matare. Aunque llegue a mí la muerte por parte de Dios, es bueno, porque de Dios no va a salir nada malo. Entonces, no está, hermano, no está hablando a alguien que lo acaban de despedir de su trabajo. No está hablando a alguien, verdad, que está pasando una prueba pequeña. Es alguien que literalmente lo perdió todo. Todo. Está pasando una situación bastante difícil. Y en ese momento, sus amigos, como leíamos ahorita en la casa de oración, lo cuestionan y le preguntan a Job. Y le dicen, ¿no eras tú el que confiaba en Dios? Si confías en Dios, ¿por qué te pasó todo esto? ¿No eras tú, le dijeron sus amigos a Job, el que tenía esperanza en Dios? Entonces, ¿por qué te pasó todo esto? Y Job, sabiendo que ya no tiene nada más que su vida, ya no tiene ni su salud, solo su vida, lo único que le queda, ¿verdad? Job dice, pues aunque me quiten lo último que me queda, aunque me maten, después de la muerte voy a ir a otra vida, y aún en esa otra vida voy a seguir esperando en Él. Mire el nivel de esperanza que hay en un hombre que está sufriendo. Este hombre tiene dolor en su cuerpo. Este hombre perdió a sus hijos y a sus hijas, perdió todo, tiene dolor en su alma. Y este hombre se siente solo y tiene dolor en su espíritu también. Todo el ser de este hombre está pasando por dolor. Todo el ser. Hay momentos donde a lo mejor te llevamos ahorita al hospital, te hacemos chequeo y sales bien de todo. No hay ningún problema físico en ti. Pero aunque no tienes problemas físicos, tu alma se siente muy abatida. Estás sufriendo en tu alma o en tu espíritu. Pero este hombre está sufriendo en todo su ser. Su cuerpo es una llaga desde la cabeza hasta los pies. Sus pedazos de piel se le están cayendo, se está pudriendo, ¿verdad? Su cuerpo. Dice la Biblia que él estaba sentado en las cenizas y con cenizas se frotaba porque era la única manera como podía encontrar un poco de alivio. No habían terminado de llorar a sus hijas cuando ahora tenía que llorar a sus hijos. Todo lo había perdido. Por eso le vuelvo a repetir, lo que tú estés pasando, por muy difícil que sea, no puedes renunciar a tu esperanza en Jesús por una prueba o por una dificultad. Defiende tu esperanza de las pruebas que pasas. Todas las pruebas que pasamos tienen como propósito que perdamos nuestra esperanza en Jesús. La esperanza es lo último que le queda a todo el que pasa por un proceso de pruebas. Y todas las pruebas que tú tienes, el abandono de alguien, la pérdida de un hijo, lo que usted quiera que me pueda mencionar ahorita, tiene como propósito que tú pierdas tu esperanza en Jesús, que tú pierdas tu esperanza en Dios y empieces a quejarte contra Dios y a decir, ya me voy, yo no voy a la iglesia ya más, yo ya no me congrego, porque tanto que le pedí a Dios que no se muriera este familiar y se murió, tanto que le pedí a Dios que no saliera esta enfermedad y salió la enfermedad, tanto que le pedí a Dios que mi hija no se fuera y se fue mi hija. Y cosas que tú le has pedido a Dios. Pastor, oré como nunca lo había hecho, pastor. De verdad, hasta yo me sorprendí. Oré como nunca lo había hecho por ese trabajo y no me lo dieron. Entonces no entiendo cómo funciona esto, pastor. No entiendo cómo es que esto funciona. Porque cuando no oraba, llegaban las bendiciones y ahora que oro no me dan bendiciones. Lo que busca el enemigo es que tú reniegues de Dios y que abandones tu esperanza y que diga, yo ya no vengo a la iglesia porque ya no espero nada de Dios, yo no espero nada de Él, en casa hay puras cosas malas y puras cosas difíciles, mejor voy a dejar de buscar a Dios. Debemos mantener nuestra esperanza hasta las últimas consecuencias.
Hasta las últimas consecuencias, mantén tu esperanza. Si estar esperando en Dios va a desatar todo el infierno sobre tu vida y sobre tu casa, sigue esperando en Dios. ¿Me motivan sus amenes? Si estar esperando en Dios va a desatar enfermedades sobre tu vida, sigue esperando en Dios. Si estar esperando en Dios va a desatar cosas malas en contra tuya, porque hoy lo popular, ¿verdad? Hoy la tendencia, la moda es que la gente diga soy ateo y no creo en Dios. Hoy lo popular es que la gente diga pues yo creo en Dios pero a mi manera. Pues yo sí creo en Dios pero yo no lo busco así, no soy un fanático pandereto, aleluya, salta para atrás y de esos que no fallan todos los domingos a la iglesia. Yo creo en Dios a mi manera. Hoy, si esa es la tendencia, ¿verdad? Y tú caes en eso, vas en contra de todo eso y eres un cristiano que espera en Dios, se va a desatar una batalla y una lucha en contra de nuestra esperanza, para que dejemos de esperar en Él, para que no esperes en Él. ¿Sabe cuál es la promesa de Cristo? Que Él regresaría. ¿Y qué es lo que hace la iglesia de Cristo? Esperarlo. Esperanza. Eso es lo que tenemos. ¿Sabe de qué se trata el libro de Apocalipsis? De la esperanza de la iglesia de Cristo. No es del final de los tiempos y de miedo y de zombies que se comen tu cerebro, etcétera, etcétera. De eso no trata el Apocalipsis. El Apocalipsis trata de esperanza. La esperanza de una iglesia que está. Ahora, si usted lee el libro de Apocalipsis, no es una esperanza fácil, es una esperanza que va a ser puesta a prueba constantemente. Entonces debemos de estar dispuestos a mantener nuestra esperanza hasta las últimas consecuencias. Siempre tendrás que defender la esperanza de aquellos asesinos de la esperanza. Aquellas personas que siempre tienen una palabra negativa, siempre todo lo ven mal, siempre están juzgando a los demás. Siempre están, ¿verdad?, juzgando y atacando a los demás. En esta semana, ¿verdad?, fui a un lugar, a un negocio de unos hermanos en la fe y estábamos ahí, estaban ellos platicando, conversando. Llega otro cristiano y lo primero que hace es empezar a hablar mal de una hermana de su propia iglesia. Y los hermanos dueños del negocio, pues ellos sí saben que soy pastor, este loco no. Se empiezan a poner todos nerviosos, empiezan a hacerle señas de que se calle, de que no hable, de que no diga nada de eso, etcétera, etcétera. Y pues ellos siguen ahí, ¿verdad?, hablando mal y comiéndose a la hermana a sus espaldas. Después deja de hablar de eso y empiezan a hablar de la doctrina de los últimos tiempos. Y es lo que yo siempre le digo a usted, ¿verdad? Hay gente que no tiene una vida en santidad, pero sí sabe quién es de Dios y quién es del diablo. Eso sí lo saben, ¿verdad? No tienen una vida en santidad, hablan mal de las personas, pero sí saben cuál es la música que le gusta a Dios y cuál es la música que no le gusta a Dios. Eso sí lo saben. Saben cómo decirle al pastor cómo debe de ser pastor. Saben cómo se debe de manejar una iglesia. Saben un montón de cosas y todas esas cosas son asesinos de la esperanza. Mira, yo llevo muchos años en la iglesia cristiana. Y eso ni es cierto, hombre. Montón de falsos, de hipócritas, etcétera, etcétera. Y el domingo, esa misma persona que mata la esperanza de los demás está en la iglesia aplaudiendo y saltando y alabando a Dios. Está en la iglesia sirviendo a los demás. Porque la misma palabra del Señor dice que siempre adentro del campamento del Señor habrán infiltrados de los enemigos que van a desalentar el alma del pueblo de Dios. Porque si logran desalentar el alma del pueblo de Dios, van a lograr que el pueblo de Dios pierda su esperanza en Él. Entonces, ¿sabe qué? Mantenga su esperanza y cuide su esperanza de este tipo de personas que siempre tienen una palabra de juicio y de condenación en contra de los demás. Hay personas que hablan mal de pastores, de hombres de Dios, de iglesia, y tienen un matrimonio muy malo. Ni casados están, viven en adulterio. Ni casados están y ellos hablan mal de un pastor. Y escúcheme bien, hablan mal de un pastor siempre delante de otros creyentes, y lo que terminan haciendo es matando la esperanza de aquel que quería creer en Dios, de aquel que quería creer en el Señor. Por eso usted tiene que tener cuidado de esto. ¿Me motivan sus amenes?
Porque esto es importante. Lo que hagas con tu esperanza va a afectar tu vida a futuro. Va a afectarte sí o sí. Si tú pierdes tu esperanza, va a afectar tu vida para mal. Tenemos que romper todo aquello, ¿verdad?, que nos conecta con alguien que mate la esperanza, o nosotros andar matando la esperanza de todos. Tenemos que permanecer la esperanza. Entonces, ¿sabe qué? Rompieron todo lo que tenía Job. Lo único que no le pudieron romper fue la esperanza. De ahí en fuera rompieron todo. Entraron los vándalos a la casa, a la vida de Job, y rompieron todo. Lo rompieron todo. No le quedó absolutamente nada. No le quedó nada. Lo único que no pudieron romper fue su esperanza. Si usted conoce la historia, conoce el final de Job. Job no terminó así como estaba. Pasó la prueba y la pasó, mire, con 10, hasta exentó. Le fue calidad. Dios lo bendijo y lo prosperó al doble. Todo lo que le habían quitado, Dios se lo regresó al doble, porque eso es lo que hace la esperanza. La esperanza siempre va a traer del cielo a ti dobles bendiciones. Tú necesitabas una bendición y te llegaron 2. ¿Por qué? Por haber mantenido la esperanza. Tiene ese poder la esperanza, que hace que las cosas en nuestra vida sean bendecidas al doble. ¿Sí dice amén todavía? Por eso él dijo: Señor, aunque me mates y ya no esté en esta vida, voy a ir a la siguiente vida. ¿Y qué voy a seguir haciendo en esa vida? Voy a seguir esperando que Dios haga un milagro en mí, que Dios me saque de esta condición, que Dios me levante. Mire, han sido pocas las personas que yo las he ido a visitar cuando están a punto de morir, y usted los ve con una tranquilidad y dice: no se preocupe, hermano, nada más ore por mi familia, yo ya sé dónde voy. Si ustedes estuvieron cuando falleció el hermano Marcelino, ese fue el mensaje que prediqué en su velorio, ¿verdad? Porque esas fueron las palabras que él me dijo. Antes de fallecer me dijo: pastor, yo ya sé a dónde voy. Y así se llamó ese mensaje: yo ya sé a dónde voy. Y él decía: solo ore por mi familia, ore por ellos, porque ellos son los que se sienten mal. Entonces, cuando tú tienes puesta tu esperanza en Dios, no ves nunca tu vida abandonada por parte de Dios. Dios siempre va a estar ahí. Amén. Vaya conmigo al Salmo capítulo 42. Vamos a leer el verso 3 al 5, por favor. Escúcheme bien y léalo conmigo aquí. Mire: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días. ¿Cómo le preguntaban a él? Bueno, y tú no eras el que predicaba en esa iglesia, y tú no eres el líder en esa iglesia, y tú no llevas ya como 15 años de ser cristiano, 20 años de ser cristiano, y tú no sirves al Señor, y ahora tienes tantos problemas que de día y de noche lo único que hay en ti es sufrimiento. Solo te la pasas sufriendo. Hay cristianos que les han pasado cosas muy difíciles. Hay cristianos que le secuestraron a su hijo y a su casa llegó un dedo, una oreja de un hijo. Es una cosa bastante dolorosa, y eso generó un dolor y un sufrimiento día y noche en la vida de ellos. Y no va a faltar aquel que cuestione dónde está tu esperanza en esos momentos difíciles. Y a él le preguntaron eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente ve todo el problema que hay alrededor de nuestra vida, y entonces la gente concluye y dice: si Dios estuviera con él, él no estaría pasando por este problema. Si Dios estuviera con ella, no estaría pasando por este problema. Y te lo dicen, te lo preguntan a ti: ¿dónde está Dios? Y puedes tú dejar entrar esa duda a ti y decirlo también. Tú te puedes encontrar en un hospital con un familiar o con alguien en la cama de ese hospital diciendo: Señor, ¿dónde estás? Tú puedes llevar muchos días de prueba y de sufrimiento y de dolor, día y noche, ¿verdad? Difíciles. Y va a llegar alguien y te va a decir: oiga, ¿y Dios usted? ¿Dónde está Dios? Porque no vemos a Dios en usted.
ven tu prueba y piensan que por ver tu prueba significa que Dios no está ahí. Ven tu enfermedad, ven lo que perdiste, ven una relación rota, ven un hogar que se fracturó, el abandono de una mamá o de un papá, de un esposo, de una esposa. Eso es lo que ven. Y te van a cuestionar. Y de repente van a ver una enfermedad terrible en ti. Y te van a decir, pero si tú eres cristiano, se supone que le vaya mal a los del mundo, pero a ti ¿por qué? Y le cuestionaban a él, mira, ¿dónde está tu Dios? El verso 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Escúcheme bien, porque hoy el Señor va a liberar nuestra alma. De cómo yo fui, dice, con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanzas del pueblo en fiesta. Esta era una persona que servía a Dios. Y dice, yo me acuerdo, cuando todo estaba bien, yo me acuerdo que yo invitaba a la gente a la iglesia, yo los conducía, los llevaba en mi carro, yo les predicaba, yo les hablaba, yo dirigía la alabanza, yo era el pastor en esa iglesia, yo era un anciano, un diácono, yo era el que servía al Señor. Me acuerdo de todas estas cosas, me acuerdo de ellas. Y sigue diciendo el pasaje, mire el verso 5. Está hablando él. Y se dice a él mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. ¿Qué dice? Todos, ¿qué dice? Espera en Dios. ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates? Toda la turbulencia que hay afuera de ti no puede entrar dentro de ti. No puede ser así. Entonces él mismo se ministra a él mismo. No está esperando que lo vaya a visitar un pastor, un líder o alguien. Él mismo se ministra a él y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Por qué? Todos, ¿por qué? Espera en Dios. Me fue muy mal el miércoles, me fue muy mal el viernes. Yo pensé que hoy las cosas iban a cambiar. Es sábado y las cosas siguen mal. No me voy a turbar. ¿Por qué? Porque mañana es domingo y aún tengo que alabarle e ir a su casa, ir a la iglesia y alabarle a él. A lo mejor vienes aquí y le sonríes a todos y todos te preguntan cómo estás y le dices que estás bien, pero por dentro sabes que no estás bien. Y no se lo puedes decir a los demás. No puedes venir y decirle a los demás tus problemas en el matrimonio, con tus hijos. No se los puedes contar a los demás. Y los demás te ven alabando al Señor y te ven levantando manos y danzando y aplaudiendo. Quiero decirte que no solo te vemos aquí, en el cielo también te ven. El cielo también te ve. El cielo sí puede ver dentro de ti. El cielo sí puede ver lo que hay en tu corazón. El cielo sí puede ver que tu alma está desangrándose, que tu alma está herida, está lastimada, y aún con tu herida estás alabando al Señor. ¿Por qué lo alabas? Porque Él es tu salvación. ¿Por qué alabo a Dios? Porque de Él espero. Cuando tú tienes tu esperanza en una persona que tiene dinero, lo alabas en tu forma de hablarle, en tu forma de pedirle dinero prestado, de pedirle que te ayude, y empiezas a decirle que usted es muy bueno, por eso vengo a usted. Empiezas a alabarle porque esperas que Él te ayude. Cambias tu manera de hablar, cambias tu manera de expresarte. En casa andas de malas, a todos le contestas mal, pero cuando estás delante de alguien que es tu esperanza, completamente cambia tu actitud y empiezas a hablarle bonito, empiezas a hablarle bien, empiezas a decirle las cosas buenas que hay en él, por la cual le vienes a pedir ayuda a él. Empiezas a alabarlo. Entonces entiende, por favor, que no puede ser que vengas delante de Dios y vengas con un enojo, con una molestia, a decirle: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué todos los bendices y a mí no? Alábalo, porque estás delante del que es tu esperanza y del que es el único que te puede ayudar. Si dice amén conmigo. Si tú no puedes identificar el nombre de tu esperanza, porque tienes un alma huérfana, así de sencillo. ¿Quién es tu esperanza? Pues no sé. Pues yo creo que pues Dios es muy bueno y no creo que me vaya así a abandonar. Aparte usted ya lo dijo, no me va a abandonar.
Alguna vez lo leí ahí en la Biblia. No, pero ¿cómo se llama tu esperanza? ¿Quién es tu esperanza? Si algo malo te pasa hoy, algo terrible, ¿quién es tu esperanza? Y puedes decirme Dios. Pero cuando te encuentres en medio de esa tormenta, ahí quiero que me sigas diciendo que Dios es tu esperanza. Cuando pierdas algo muy preciado, cuando la tormenta golpea y estés a punto hasta de perder la barca y de no tener nada que te mantenga a flote y empezar a nadar en tus propias fuerzas, a mantenerte a flote, ahí ¿seguirías diciendo mi esperanza es Jesús? ¿O seguirías culpando a Jesús por lo malo que te está pasando? Si mañana vas a un examen, un estudio y te dicen que tienes cáncer, ¿cómo se llama tu esperanza? Si mañana vas al médico y te dicen que tienes una enfermedad terrible, mañana vas al médico porque tiene un dolor terrible tu hijo, tu hija, y te dicen que solo le queda pocos meses de vida, que tiene un tumor que ha crecido y ya no hay remedio a eso, ¿cómo se llama tu esperanza? Entonces es ahí, hermano, donde tu esperanza tiene nombre. Y si no tiene nombre, tu alma está huérfana y necesitas poder buscar la paternidad de Dios. Necesitas ahí buscar que Dios abrace tu alma. Necesitas ahí buscar que Dios, ¿verdad?, pueda venir y adoptar tu alma y darte la salvación que tú necesitas o que tú esperas.